Mi hijo nunca me dejó visitar su rancho. Nunca me explicó por qué. Nunca aflojó la regla. Nunca me dio ni un segundo para discutirla. Y yo cumplí esa promesa durante años. La cumplí en todas las fiestas, en cada llamada tensa, cada vez que me decía, «Ma, por favor». Ahí no. Cualquier lugar menos ahí. La cumplí hasta la mañana en que se murió. Me llamo Gloria Sánchez. Tengo 62 años. El funeral en Morelia se sintió más chico que la vida que Rafael debería haber tenido. Vinieron compañeros del trabajo. Unos vecinos del departamento donde vivía antes. Mi hermana manejó desde Guadalajara. Todos repetían lo mismo. Se nos fue muy joven. Trabajaba demasiado. Nunca se quejaba. Yo asentía todo. Porque la verdad era demasiado pesada para soltarla. Ya no conocías a mi hijo como una madre debería conocerlo. Ya no. Cuando terminó el responso, me quedé en la última banca hasta que todos se fueron. El dolor pega distinto cuando uno ya está grande, más hondo, más lento, como si se te metiera en los huesos. Apreté las manos para que dejaran de temblar. Fue entonces cuando alguien me tocó el hombro. «Gloria, tenemos que hablar en privado». Era el abogado de Rafael, don Luis Morales. Se veía incómodo, como si hubiera ensayado 1000 veces lo que iba a decir dentro del carro. Me llevó a un cuartito al fondo de la capilla. Cerró la puerta y sacó una llave de metal del bolsillo de la chaqueta. Estaba ahí en su palma, como algo que no pertenecía a un velorio. «Es de Rafael», dijo bajito. Me pidió que se la diera solo si algo le pasaba. Se me apretó el estómago. ¿Para qué es don Luis? Me entregó un sobre cerrado antes de contestar. Su terreno allá por Pátzcuaro. El rancho. Esa palabra me pegó como cachetada. El rancho de Rafael. El único lugar donde nunca me dejó entrar. El que levantó un muro entre nosotros tantos años. Miré el sobre, con miedo de tocarlo. La letra de Rafael se estiraba en el frente, mi nombre, escrito con cuidado, como siempre que quería disimular lo que sentía. Rompí el sello. Adentro había una sola hoja notariada. Traspaso de propiedad fechado 3 meses antes. El rancho, las construcciones, la tierra. Todo estaba a mi nombre. Rafael me lo había pasado todo y no dejó ni una explicación. Don Luis carraspeó. Me dijo que no se lo entregara mientras él estuviera vivo. Que el momento era importante. El momento, repetí. Apenas con voz. ¿Por qué? Pero él solo negó con la cabeza. Guardaba sus razones muy en secreto. Doblé el papel despacio, como si la verdad pudiera derramarse si me movía rápido. No me sentía agradecida ni aliviada. Me sentía enferma. Lo que sea que Rafael había querido protegerme de repente, era mío para cargar. Cuando salí al aire frío de Michoacán, la llave pesaba en el bolsillo del abrigo. Pesaba demasiado para ser solo metal. Era como una puerta a la que me habían empujado. Una puerta que pasé media vida oyendo que nunca tocara. Manejé a casa sin prender la radio. La llave iba en el asiento del copiloto, brillando cada vez que el sol de la tarde se colaba entre las nubes. Yo no quitaba los ojos del camino, pero el rancho, su rancho, se me pegaba a cada pensamiento. Esa noche, cuando puse la llave en la mesita de noche, supe que no iba a dormir fácil. No con esa cosa sin respuesta a centímetros de mi mano. No con el peso de un secreto que Rafael cargó solo. Para el amanecer ya lo tenía claro, no podía seguir haciéndome la desentendida. Necesitaba ver qué me había dejado mi hijo. No pegué ojo la noche después del funeral. Me quedé boca arriba mirando el techo, la habitación apenas iluminada por el brillo cobrizo de la llave en la mesita. Cada vez que cerraba los ojos veía la letra de Rafael en el sobre, su firma cuidadosa, su silencio. Al amanecer el cansancio me aplastaba los ojos, pero la cabeza no se quería callar. A las 7 sonó el celular.
Valeria. Mi ex nuera casi nunca llamaba si no necesitaba algo. Casi lo dejé sonar, pero el dolor te vuelve débil. Contesté. Gloria, me enteré del funeral, dijo con voz demasiado alegre, demasiado ensayada. Quería ver cómo estabas. Voy saliendo adelante. Respondí. La verdad me hubiera partido en dos. Un silencio. Luego siguió Mira. Sé que es mal momento, pero el abogado de Rafael me habló anoche. Mencionó unos papeles de un terreno. Cerré los ojos. Claro que don Luis la había buscado. Me dio la llave. Dije bajito. Del rancho. Valeria soltó el aire como si hubiera estado esperando esa respuesta. Exacto. El rancho. Bueno, quizá lo mejor sea venderlo cuanto antes. ¿Antes de que cambie el mercado? Venderlo, repetí, incorporándome. Ni siquiera he ido. Gloria, no necesitas ir, se apuró a decir. Demasiado rápido. El lugar está viejo, probablemente cayéndose a pedazos. Rafael nunca le metió lana. ¿Y tú cómo sabes, Pregui? Nada más, lo supongo, dijo. Pero su voz se tensó, como si hubiera dejado salir algo que no quería. Insistí. ¿Rafael alguna vez te llevó? No, casi gritó. Luego bajó la voz. No, a mí tampoco me quería cerca. Igual que a ti, me froté la frente. La tensión me trepaba por la cabeza. ¿Por qué tienes tantas ganas de vender algo que nunca viste? Quiero ayudarte, dijo. Pero había un filo debajo. Mira, esa tierra puede valer algo. Con tanto desarrollador comprando por Michoacán, podrías sacar una buena lana. Gloria, hasta una pequeña fortuna. No la dejes ahí pudriéndose. El cuarto se me puso helado. Valeria, dije despacio. ¿Cuánto crees que vale? Titubeó. Eso lo dijo todo. No, no sé. Pero puedo hacer unas llamadas, moverle. No la corté, sorprendiéndonos a las dos. Nada de llamadas. Todavía no. Su coraje se le salió. Gloria, no me hagas esto más difícil. Rafael hubiera querido que se resolviera. Colgué antes de que siguiera. Por un buen rato me quedé mirando otra vez la llave. Sus bordes atrapando la luz de la mañana. El dolor había sido lo único en mi pecho las últimas 48 horas. Ahora algo nuevo latía junto a él. Curiosidad. Y debajo, inquietud. Porque de repente parecía que yo era la única que no sabía la verdad del terreno de mi hijo. Y todas las señales apuntaban a lo mismo, algo en ese rancho importaba. Muchísimo. Salí de Morelia apenas después del mediodía, con la llave pesándome en el bolsillo del abrigo como un latido que no era mío. El camino a Pátzcuaro lo conocía, pero el motivo de este viaje hacía que cada kilómetro se sintiera incierto. Llevaba las dos manos en el volante, en parte por nervios, en parte porque ya no tenía nada más a qué aferrarme. ¿A mitad de la carretera? La voz de Rafael se me metió en la cabeza. Cortante, agotada, poco propia de él. Ma, por favor, no vengas para acá. Te lo digo en serio. Eso había sido hace 4 años, la primera vez que me habló del rancho. Al principio sonaba emocionado, contándome que había comprado un lugar propio, tranquilo, donde pudiera respirar. Pero una semana después, todo cambió. La emoción se le apagó. Las llamadas se hicieron más cortas. Se volvió reservado, cauteloso, casi paranoico cuando yo mencionaba ir a visitarlo. Una vez más le pregunté de broma, ligero, si podía ver la casa de la que parecía tan orgulloso. Su reacción me dejó helada. Ya. Ma gritó. Para de preguntar. Hablo en serio. Rafael nunca me había alzado la voz, ni de adolescente. Me acuerdo parada en la cocina con el teléfono en la mano, mirando la pared como si me hubiera dado una bofetada. Ahí fue cuando algo cambió entre nosotros. Al día siguiente se disculpó.
Pero la distancia nunca se cerró del todo. Todo después se sintió cuidadoso, controlado, como si escondiera algo que no podía dejar salir. El zumbido de las llantas me regresó al presente. Apreté más el volante y me obligué a respirar. Cerca de Pátzcuaro paré por un café en una gasolinera de carretera. Me temblaban las manos al echarle crema. La señora del mostrador se dio cuenta. ¿Todo bien? Señora, voy a un lugar al que nunca creí tener que ir, dije. Sonrió con esa lástima suave que sabe a campo. La vida hace eso. Te manda derecho a los sitios que esquivabas. Asentí y salí antes de que dijera más. Ya fuera de los límites del pueblo. El paisaje se abrió campos pelones. Casas dispersas. Caminos de terracería que parecían no llevar a ningún lado. La señal del GPS parpadeó 2 veces antes de agarrar otra vez. Rafael había elegido la soledad. Eso estaba claro. 3 vueltas más. Un tramo largo sin pavimentar que me sacudía los huesos. Y al fin, un portón al fondo de un camino angosto. Alto. De herrería. Cerrado con cadena gruesa y un letrero viejo, propiedad privada. Prohibido el paso. Se me cerró la garganta. ¿Habías hablado en serio? Cada palabra de aquella advertencia. Bajé del carro. El aire frío me picó las mejillas. La llave de repente se sentía caliente. Demasiado viva. La saqué. El metal atrapó la luz gris de la tarde. Rafael, susurré. ¿De qué me estabas protegiendo? El portón se alzaba enfrente. Callado, esperando. Metí la llave. Entró perfecto. La cadena cayó con un ruido suave. Como puerta que se abre en una casa abandonada hace años. Empujé el portón hacia adentro, preparándome no para la vista, sino para la verdad que mi hijo pasó años tratando de ocultarme, lo que fuera que me esperaba del otro lado. Sabía que este viaje apenas era el comienzo. La grava crujió bajo las llantas mientras avanzaba el último tramo hasta la casa del rancho, el rancho de Rafael, el lugar que había cuidado como fortaleza secreta. Estacioné junto al porche. Apagué el motor y me quedé un rato largo con las manos todavía en el volante. La casa se veía habitada, no abandonada, no descuidada. Nada de pintura descascarada, ventanas rotas ni señales del aislamiento que esperaba de un hijo que cerró la puerta a todos. Una luz tenue del porche estaba encendida aunque apenas era tarde. Se me subió el corazón a la garganta. Subí los escalones. Las tablas crujieron suave bajo mi peso. La llave se sentía caliente en la mano, más caliente de lo que tenía derecho. La metí en la chapa y la puerta se abrió más fácil de lo que esperaba, como si hubiera estado esperando. Yo, sonriendo a la cámara como hacía años no sonreía. Había decenas de fotos, cada una puesta con cuidado. Toqué un marco. Los dedos me temblaban. Rafael, susurré. ¿Qué hacías aquí? La casa se sentía curada, tierna, personal, como si la hubiera construido alrededor de recuerdos que nunca compartió con nadie más. Entré a la cocina. Ahí fue cuando la vi. Sobre la mesa había un cuaderno grueso, gastado, las esquinas suaves de tanto uso. En la portada, con la letra inconfundible y ordenada de Rafael. Para mamá, si estás aquí. Casi se me doblan las rodillas. Jalé una silla y me senté despacio. Las yemas de los dedos rozaron el borde del cuaderno antes de abrirlo. La primera página tenía una entrada corta, fechada casi 2 años atrás. Ma, si estás leyendo esto, significa que no pude explicarte las cosas mientras vivía. Lo intenté, quise hacerlo, pero algunas verdades necesitan tiempo. Y a mí se me acabó más rápido de lo que creía. Me tapé la boca con la mano. Las páginas siguientes no eran párrafos largos, sino apuntes. Pedazos de pensamientos. Hoy compré la casa. Necesita mucho trabajo, pero a ella le encantaría la luz de la cocina. Encontré las cajas de fotos que creía perdidas. Las pondré después. Todavía no estoy listo para contarle.
hasta no estar seguro. No dejar entrar a nadie. Todavía no. Se me aceleró el pulso con esa línea. No dejar entrar a nadie. Todavía no. Ni a mí, ni a Valeria, ni amigos, ni familia. A nadie. La página siguiente tenía una nota distinta. La letra más apresurada. Se está complicando. Volvieron a venir. No me puedo arriesgar. Hasta que todo esté seguro. Cerré el cuaderno a medias. Las manos me temblaban demasiado para seguir leyendo. Alguien había estado viniendo. Alguien al que Rafael le tenía miedo. De repente la casa se sentía más chica, más llena, como si su presencia todavía rondara cada rincón. Cada cosa que había puesto, cada foto que enmarcó. Todo era para mí. Cada detalle era intencional, pensativo, casi protector. Miré la cocina cálida, bien cuidada, y sentí que se me apretaba el pecho con una mezcla confusa de dolor, miedo y algo más reconocimiento. Rafael no había construido este lugar para alejarse de mí. Lo había construido para mí. Eso quería decir que había estado tratando de mantener afuera a alguien más. Me quedé sentadas a la mesa de la cocina con el cuaderno abierto. Las páginas temblaban cada vez que mi aliento las tocaba. La letra de Rafael firme, ordenada, conocida era como una voz que llevaba demasiado sin escuchar. Pasé la hoja. La siguiente entrada estaba fechada casi 18 meses atrás. Necesito escribir esto en algún lado. Estoy enfermo. Hace rato que lo sé. Ahora el diagnóstico es seguro. Cardiomiopatía avanzada. Dicen que pueden ser años o meses. No quiero que te preocupes. No quiero que me mires distinto. No estoy listo para ver a mi propia madre sufrir mientras sigo vivo. Se me extendió un ardor en el pecho. Apoyé la palma sobre las palabras como si pudiera calentarlas, suavizarlas. Había estado enfermo, muriendo, y lo cargó solo. Pasé otra hoja con cuidado. Hoy pasaron 2 camionetas, las mismas de la semana pasada. Se estacionaron más allá de los árboles. Uno bajó y caminó la barda como si fuera suya. Ya les dije, esta tierra no está en venta. No aceptan un no. Apreté más el cuaderno. La siguiente entrada estaba escrita con más prisa. Volvieron. Los mismos hombres. Las mismas camionetas. Preguntando por derechos minerales, acceso al agua, pruebas de perforación. Les dije que no. Uno sonrió como si ya supiera cómo iba a terminar esto. Alcé la vista, escuchando la casa en silencio. Rafael había vivido con esa tensión solo, en esta tierra que de repente se sentía menos tranquila de lo que parecía. La entrada siguiente era más larga. Valeria sabe más de lo que admite. Me sigue insistiendo en que deje la carga y venda. Alguien le está hablando, presionándola. Le dije que no. Me dijo que estaba paranoico. Inhalé fuerte. Casi podía escuchar la voz de Valeria dulce, razonable, convincente. Rafael debió reconocer el cambio mucho antes que yo. Dijo que la oferta era buena lana, suficiente para empezar de nuevo. Pero yo no quiero dinero. Quiero esta tierra intacta. Quiero que estés segura. Quiero que siga siendo nuestra. Cerré los ojos un momento. Nuestra. Una palabra que casi no usaba desde que se fue de casa. Había estado tratando de protegerme, incluso cuando no me dejaba verlo. Cuando abrí el cuaderno otra vez, el tono de las entradas se volvió más oscuro. Hoy tuve otro episodio. Opresión en el pecho. Mareo. Conozco las señales, pero no puedo dejar este lugar sin protección. Si creen que estoy débil, van a avanzar más rápido. Toqué la tinta donde la pluma debió presionar más fuerte. Esta noche llegaron hasta el portón. 3 hombres. No abrí. Uno gritó que me iba a arrepentir de ser terco. Se fueron después de unos minutos. Ya no creo que sea solo por la tierra.
Alguien quiere control. Se me cerró la garganta. El calor de la cocina ahora se sentía distinto, manchado por el miedo que Rafael había guardado entre estas paredes. La penúltima entrada era corta. El abogado dice que los derechos minerales aquí valen más de lo que mucha gente gana en toda su vida. Yo no pedí esto. Solo quería tranquilidad. Y luego la última de la página. La que me dejó las manos heladas. Si algo pasa. No fue solo mi corazón. Me quedé quieta. El aire se me atoró en los pulmones. Alguien había estado viniendo por el rancho. Alguien había presionado. Amenazado. Y Rafael lo sabía. Pasé el pulgar por el borde roto de la página, sintiendo el peso de cada miedo que nunca dijo. El cuaderno estaba abierto frente a mí, pero la casa de repente se sentía demasiado callada, como si las paredes hubieran oído todo y esperaran mi siguiente movimiento. La voz de Rafael, escrita en esas páginas, todavía no terminaba, y el peligro que dejó tampoco. Pasé la hora siguiente releyendo las palabras de Rafael. Cada frase me apretaba algo por dentro. Ya entrada la tarde. El cuaderno seguía abierto en la mesa mientras yo estaba en el fregadero tratando de calmarme con un té que apenas probé. Un crujido de grava afuera me hizo girar la cabeza hacia la ventana. Alguien estaba en el portón. No era vecino. No era Valeria. Un sedán oscuro estaba parado justo afuera de la barda. El motor ronroneando bajo. Bajó un hombre como de 40 y tantos. Chamarra limpia. Portapapeles en mano. Se movía como quien espera que le hagan caso. Salí al porche, dejando la puerta abierta atrás de mí. Alzó la mano con un saludo practicado. Amistoso. Buenas tardes. Usted debe ser la señora Sánchez. Se me apretó el estómago. ¿En qué lo ayudó? Se acercó más de lo que me gustaba, parándose apenas dentro del terreno como si la línea no significara nada. Me llamo Tren López. Trabajo en consultoría de tierras y recursos regionales. Golpeó el portapapeles. Me enteré que el dueño falleció. Pensé que era buen momento para acercarme, ver si quiere platicar opciones. Opciones. La palabra sonó mal. Esta tierra no está en venta, dije bajito. Sonrió, como si me tuviera lástima. Eso mismo decía su hijo. Una y otra vez. Pero los mercados cambian. Surgen oportunidades. A veces las familias quieren borrón y cuenta nueva. Mantuve la postura quieta. Mi hijo murió hace 2 días. No voy a hablar de ventas. La cara de Tren no se suavizó. Si acaso, los ojos se le agudizaron. Lo entiendo, pero el tiempo es oro en estos casos. Hay empresas listas para hacer ofertas muy generosas. Sería una lástima dejarlas pasar por... dudar. Dudar. Lo dijo como si fuera un defecto. Crucé los brazos. Necesito tiempo. Golpeó la pluma. Tiempo es justo lo que no tiene. Estos negocios vuelan. Su hijo lo sabía. Se me cortó el aliento. Usted conoció a mi hijo. Solo profesionalmente, dijo. Hablamos varias veces. Era terco. Esa palabra pegó duro. Un desconocido describiendo a mi hijo como si lo conociera mejor que yo. Di un pasito adelante. ¿Qué ofrece exactamente? Volvió la sonrisa. Delgada y calculada. Una plática. Derechos de acceso. Derechos de agua. Tal vez exploración mineral. Decenas de miles. Quizá cientos de miles si las evaluaciones salen bien. Pero solo si nos movemos rápido. Cientos de miles. El mismo baile que Valeria había dado. La misma presión de la que Rafael escribió. Negué con la cabeza. Dije que no. El aire cambió. Sutil. Silencioso. Peligroso. Tren se metió las manos a los bolsillos, bajando la voz. Señora Sánchez. Un no ahorita puede complicar las cosas después. A las empresas no les gustan los retrasos.
ni a la gente que mandan. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Me está amenazando? Alzó las cejas con inocencia. Para nada. Solo le aconsejo. Esta tierra tiene potencial. Demasiado como para ignorarlo. Alguien veta a obtener los derechos. Mejor que sea con su cooperación. Me quedé callada. Me estudió un segundo largo antes de retroceder hacia su sedán. Piénselo. Voy a volver antes de lo que cree. Manejó despacio, como queriendo que lo viera irse. Yo me quedé en el porche mucho después de que desaparecieron las luces traseras. El viento frío pegándome en la cara. No le había dicho a nadie que salí de Morelia. A nadie más que... a nadie. Y aún así un desconocido había llegado a las pocas horas de que yo abriera el portón. Algo o alguien estaba vigilando esta tierra desde el momento en que puse un pie aquí. Cerré la puerta con llave después de que se fue tren, aunque dudaba que una chapa detuvieras a quien tuviera los huevos de llegar sin avisar. Me quedé parada un buen rato, escuchando respirar a la casa en silencio, tratando de calmar el temblor en el pecho. Ya avanzada la tarde, me obligué a salir. Estar sola adentro con el silencio de Rafael se sentía insoportable. Caminé la línea del terreno, siguiendo la barda hacia el sendero del poniente. A unos cientos de metros vi humo saliendo de una casa ranchera cercana, lo bastante cerca para verla, lo bastante lejos para que Rafael nunca la mencionara. Una mujer salió al porche como si me estuviera esperando. Grande, como de 70 y tantos, cuerpo enjuto, cara curtida por el sol, ojos que no se les escapaba nada. Gritó desde lejos: «Tú debes ser la mamá de Rafael». La seguridad en su voz me sorprendió. Caminé hasta encontrarla a media barda. «Soy Gloria», dije. «Llegué apenas ayer». La mujer asintió. «Doña Elsa García. Vivo del otro lado del cerro. Conocí a tu muchacho mejor de lo que mucha gente aquí se permitió». Se me hizo un nudo en la garganta. «Él alguna vez habló de mí. Todo el tiempo dijo sencillo. Tú eras la única en quien confiaba». Tragué duro. No sabía que tenía a alguien aquí. Doña Elsa miró más allá de mí hacia la casa de Rafael. No dejaba entrar a muchos. Tenía sus razones. Algo en su tono me hizo preguntar: ¿qué razones? Dejó salir un suspiro lento. Los problemas lo encontraron el mismo día que compró esa tierra. Me puse tiesa. ¿Qué clase de problemas? Primero fue vandalismo, dijo. Le cortaron la barda 3 veces. Le forzaron el bodegón. Le regaron las herramientas, como para que pensara que se lo imaginaba. Luego las camionetas se estacionaban en su camino, vigilando la casa. Se me aceleró el pulso. Él escribió de eso. Doña Elsa asintió. Le dije que denunciara. Lo hizo. El ministerial lo llamó travesuras de chamacos y le dijo que dejara de exagerar. «Suena conocido», murmuré. Los ojos de doña Elsa se agudaron. Después llegaron los desarrolladores. Olfatearon por todos lados. Le ofrecieron lana. Mucha lana. Cuando Rafael dijo que no firme, una y otra vez empezaron a llamarlo difícil, luego inestable. Esa palabra me atravesó, porque yo también la había oído. De Valeria. De un compañero de Rafael que me llamó después del funeral. Una sugerencia suave, cuidadosa. Se veía agobiado. Gloria, tal vez confundido al final. Miré a doña Elsa. ¿A ti te parecía inestable? Se le tensó la mandíbula. Tu hijo era terco, protector, un poquito orgulloso. ¿Inestable? Ni un segundo. Él veía lo que veía. Sabía cuándo lo querían correr. Exhalé despacio. Me escondió todo. Yo pensé que quizá se estaba perdiendo, imaginando amenazas. No dijo firme. Querían la tierra. Eso estaba clarísimo. Y cuando alguien como Rafael se pone en medio, aquí saben cómo hacerlo parecer irracional. Se me hizo nudo en el estómago. El mismo patrón.
La misma historia, todos pintando a Rafael como frágil, paranoico, para tapar algo más grande. Doña Elsa se acercó un poco. Me mencionó una vez, casi al final. Dijo que ojalá te pudiera contar las cosas, pero que no te ibas a poner en peligro. El aire se nos hizo delgado. Trató de protegerme, susurré. Doña Elsa asintió. Y ahora saben que estás aquí. Un viento frío barrió el pasto. La mirada de doña Elsa se quedó fija en la mía, firme, sin parpadear. Tienes que andar con cuidado. Gloria dijo, lo que sea que tu muchacho estaba peleando. No terminó cuando él se fue. Regresé caminando hacia la casa. El cuaderno esperando en la mesa de la cocina. Las palabras de Rafael resonándome en la cabeza. No inestable, no confundido. Solo contra algo a lo que se negó a doblarse. Y ahora, queriendo o no, yo había entrado a la misma pelea, ya entrada la noche. El viento se había levantado, trayendo olor a polvo y lluvia lejana. Caminé el terreno despacio. Necesitaba moverme para que la mente no diera vueltas en los mismos miedos. La advertencia de doña Elsa me pesaba en cada pensamiento. Cerca de la parte trasera de la casa, algo me llamó la atención, un bodegón chiquito, escondido detrás de un grupo de pinos. Lo había pasado antes sin notar nada raro, pero ahora un detalle resaltaba. La chapa de la puerta era nueva, brillante, sin una marca del clima. Nada más en el rancho se veía tan nuevo. Me acerqué. El resto del bodegón era viejo madera deslavada. Clavos oxidados, bisagras de otra época, pero la chapa era reciente, lo bastante reciente para no pegar con las costumbres de Rafael. Él arreglaba cuando tocaba, no por adelantado. Pasé los dedos por el metal frío. ¿Qué guardabas aquí? Rafael, susurré. La llave de la casa no entraba en esa chapa. Así que di la vuelta al bodegón buscando detrás de una esquina. Medio enterrada en la tierra. Encontré una cajita de metal. Adentro había otra llave. Se me aceleró el pulso. La nueva llave entró suave. La chapa abrió con un clic suave. El bodegón olía a polvo, madera vieja y algo metálico. Prendí el foco pelón del techo. Zumbó y luego prendió. Ahí fue cuando vi el desastre. En el piso, una cámara de vigilancia de sendero estaba hecha pedazos. El plástico abierto como si la hubieran golpeado con algo pesado. Cerca había varias bolsas de muestras de suelo, cada una etiquetada con la letra de Rafael. Fechas separadas por semanas. Algunas bolsas estaban llenas, otras las habían cortado y vaciado. Sobre el banco de trabajo había mapas dibujados a mano. No mapas limpios y medidos, eran bocetos apresurados. Flechas, círculos, notas garabateadas en los márgenes. La línea del arroyo estaba marcada 3 veces. Una sección cerca del lindero estaba sombreada a oscuro. Debajo de los papeles había algo más, un pedazo de hoja de cuaderno arrancada. Los bordes rotos desiguales, como si lo hubieran jalado a mitad de un pensamiento. Lo levanté con cuidado. La letra de Rafael me miró, angulosa y urgente. Encontraron lo que hay debajo de nosotros. Las últimas palabras se perdían en el desgarre, como si alguien o algo lo hubiera detenido antes de terminar. Se me quedó quieto el aliento. Alguien había estado aquí. Alguien que rompió la cámara. Alguien que abrió las bolsas. Alguien que quería borrar lo que Rafael estaba documentando. Una ráfaga fría se coló por las tablas rotas del bodegón, erizándome la piel. Guardé la nota rota, los mapas y la cámara destrozada y los abracé contra el pecho. Rafael había estado siguiendo algo, probando algo, y alguien más había estado tratando de borrarlo. Afuera, el viento sacudía la puerta del bodegón, fuerte e impaciente. Lo que fuera que Rafael había descubierto debajo de esta tierra, valía la pena vigilar.
Valía la pena amenazar. Valía la pena volver por ello. Y ahora yo tenía en las manos los pedazos que él dejó. Salí del rancho tempranito al día siguiente con el cuaderno de Rafael en la bolsa y la nota rota del bodegón bien guardada dentro. Manejé hacia Pátzcuaro con un propósito que no sentía desde antes de que naciera Rafael. Lo que sea que él había estado peleando. Necesitaba respuestas de alguien que entendiera la tierra mejor que yo. El despacho de abogados era chiquito. Entre una fonda y una ferretería. Un letrero viejo decía Miller y Torres. Derecho agrario y de recursos. Adentro, una recepcionista joven alzó la vista. Vengo por una consulta de un terreno, dije. Era de mi hijo, Rafael Sánchez. Al oír el nombre se le suavizó la cara. Pase. Voy por el licenciado Torres. Minutos después salió un señor como de 60 y tantos ancho de hombros. Canoso. Ojos cálidos pero cautos. Me estrechó la mano fuerte. Pasé, señora Sánchez. Conocí un poquito a su muchacho. El tiempo pasado me pegó duro. Pero lo seguía un despacho angosto lleno de mapas. ¿En qué le ayudo? Preguntó suave. Puse el cuaderno de Rafael en su escritorio. Mi hijo me dejó el rancho. Necesito entender por qué tanta gente lo quiere tanto. El licenciado Torres soltó el aire, rascándose el puente de la nariz. Su hijo rechazó varias ofertas grandes, muy grandes, de las que te compran 3 ranchos más si quisieras. ¿Cuánto de grandes insistí? Fácil cientos de miles de pesos, dijo. Tal vez más si hubiera negociado. Se me secó la boca. Rafael había vivido sencillo, siempre raspando, y había rechazado esa lana. ¿Por qué susurré? El licenciado señaló un mapa en la pared. Yacimientos de esquisto. Acceso al agua. Toda esta zona está en la mira de desarrolladores y empresas energéticas. Si controlan los derechos minerales y del agua, ahí está el verdadero negocio. Sentí un miedo lento que se hundía. Rafael escribió que lo presionaban. Y tanto asintió Torres. Vinieron conmigo una vez. Pidieron que los presentara. Me negué. Su muchacho no les tenía confianza. Decía que algo olía mal en los contratos. ¿Qué olía mal? Las cláusulas, dijo. Cosas escondidas que les daban más control del que anunciaban. Ningún comprador serio mete letra chiquita así. Abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. Rafael presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Ambiental del Estado el año pasado. Me quedé mirándolo. Una denuncia. ¿Por qué contaminación del agua?, dijo Torres. Reportó descargas raras cerca del arroyo. Cambios en la tierra. Peces muertos río arriba. Dijo que alguien estaba tirando desechos en o cerca del terreno. Se me apretó el aliento. El Estado investigó. Torres me miró de una manera que contestó antes de hablar. Lo marcaron como prioridad baja. Nunca dieron seguimiento. Claro que no. Rafael estaba solo, sin influencias ni recursos. Y las empresas tenían bolsillos profundos. Torres se inclinó hacia adelante. Su hijo no estaba paranoico. Señora Sánchez, estaba atento y cuidadoso. Demasiado cuidadoso para los que querían comprarlo. Abrí el cuaderno de Rafael, pasando a la línea que me sabía de memoria. Si algo pasa, no fue solo mi corazón. Torres la leyó en silencio y me miró a los ojos. Lo que encontró no fue poca cosa. Cerré el cuaderno con mano temblorosa. Rafael había rechazado una lana que yo ni podía imaginar. Había presentado denuncias que nadie escuchó. Había peleado solo contra algo poderoso. Y ahora todo su tierra, sus pruebas, su lucha a medias me lo había pasado a mí. Regresé al rancho sin prender la radio, sin dejarme respirar muy hondo. Las palabras de Torres se me pegaban como polvo. Rafael no estaba paranoico. Rafael tenía razón. Cuando entré a la cocina,
El silencio de la casa pesaba más que antes. El cuaderno seguía en la mesa donde lo dejé. Me senté. Lo abrí en una parte que todavía no había leído y me preparé. La letra de Rafael estaba temblorosa en estas páginas. La tinta más oscura donde la pluma debió apretar demasiado. Ma, si estás leyendo esta parte, significa que no pude decirte ciertas cosas mientras vivía. Se me nubló la vista. Pero seguí leyendo. Te alejé a propósito. Me odio por eso. No sabes cuántas veces agarré el teléfono para llamarte y lo volví a colgar porque pensé que si oías mi voz, ibas a escuchar el miedo. Me apreté el pecho con la mano. El corazón me latía doloroso. Otra línea. Escrita más despacio. Necesitaba que estuvieras a salvo. Ma, no pueden amenazar lo que no pueden alcanzar. Tragué duro. Recordé cada mensaje sin respuesta, cada visita de fiesta cancelada, cada silencio largo entre nosotros. Yo me había dicho que estaba ocupado, distraído, tal vez enojado conmigo. Pero esto no era distancia. Era un escudo que él mismo construyó con su silencio. El párrafo siguiente era más corto. Sé que crees que dejé de necesitarte hace años. No fue así. Te necesité más que nunca. Pero me negué a meterte en esto. Querían la tierra. Querían los derechos debajo. Querían que cediera. Si te amenazaban, yo hubiera cedido. Y no me podía arriesgar. Parpadeé. Las lágrimas se me escaparon antes de que las detuviera. Tú hubieras tratado de arreglarlo. Escribió Rafael. Eso eres tú. Y lo hubieran usado en contra de los dos. Se me cerró la garganta. Me conocía, incluso en su miedo, incluso en su enfermedad. Sabía exactamente cómo lo quería. Pasé la hoja despacio, temiendo lo que venía. Esta entrada era más larga. Presenté la denuncia al Estado. Tomé muestras, grabé placas de camionetas. Hice lo que pude, pero no terminé. Se me acabó el tiempo. Ma, las últimas semanas... Lo sentí. El corazón se me iba más rápido de lo que los doctores dijeron. Una mancha leve cruzaba la página. Tal vez sudor, tal vez lágrimas. La línea siguiente fue la más difícil de leer. Si estás aquí, por favor termina el reporte que nunca pude enviar. Usa todo lo del bodegón, todo lo de este cuaderno. No los dejes que entierren esto. Me temblaron las manos en los bordes del papel. Otra línea, apretada en el margen de abajo. Siempre fuiste más fuerte de lo que te creías. Dejé el cuaderno con cuidado, como si se pudiera romper bajo el peso de lo que había confesado. La cocina se sentía demasiado callada. El tic-tac del reloj se hizo tan fuerte que llenaba el cuarto. Rafael no me había alejado porque dejó de necesitarme. Me había alejado porque quererme era la única debilidad que no se podía permitir. Y ahora que ya no estaba, me había pasado todas las pruebas. El peligro, la responsabilidad a las manos. Cerré el cuaderno despacito, sabiendo exactamente qué me había pedido que hiciera después. Me desperté antes del amanecer. Los nervios ya tensos con el último deseo de Rafael. Planeaba ir al pueblo. Comprar provisiones. Tal vez pasar por la biblioteca a sacar registros viejos de la tierra. Pero cuando salí al porche, algo se sintió mal de inmediato. Mi camioneta estaba donde la dejé, y había una hoja blanca metida debajo del limpiaparabrisas. Me quedé helada. Luego caminé despacio, como si el aire de la mañana pudiera romperse. El mensaje estaba escrito con marcador negro grueso. Letras disparejas. Vende o vete. Se me cayó el estómago. Agarré la hoja con dedos temblorosos y miré alrededor del terreno. De repente consciente de cada sombra abierta, cada rincón callado. Alguien había estado aquí, lo bastante cerca para tocar mi camioneta. Me obligué a respirar. Me subí al asiento del conductor y encendí el motor, pero al querer retroceder,
La camioneta se hundió fuerte de un lado. Bajé y miré. La llanta trasera estaba rebanada. No ponchada, rebanada. Hondo y con rabia. Un corte que necesitaba intención. El pulso me martilleaba las costillas. Le tomé foto a la llanta. Luego otra al papel. Las manos me temblaban tanto que las imágenes salían borrosas. Después de un suspiro largo, marqué al Ministerio Público. Mandaron a un agente 1 hora después. Un hombre alto con uniforme que le quedaba chico bajó del patrol, masticando chicle con la boca abierta. Miró la llanta, luego el papel. Pues parece que chamacos haciendo travesuras. Chamacos, repetí. ¿Con un cuchillo que corta caucho así? ¿Chamacos que saben dónde me quedo? Se encogió de hombros. Los morros se aburren. Les hacen bromas a los recién llegados. Pasa. Lo miré fijo. La incredulidad me apretaba el pecho. No soy recién llegada. Mi hijo vivió aquí años. Claro, dijo tranquilo. El terreno de los Sánchez. También puso unas denuncias. Si mal no recuerdo. Cosas parecidas. Me acerqué. Reportó camionetas. Hombres entrando. Amenazas. El agente alzó las manos leve. No se me altere, señora. Lo único que digo es que su muchacho se ponía muy nervioso por cosas que no llevaban a nada. Investigamos. Se me tensó la mandíbula. Y encontraron algo. Evitó mis ojos. Mire, nada indicaba delito. Seguramente malentendidos. Escuchaba las palabras de Rafael en mi cabeza. Me llamaron inestable. Querían que me dudaran. El agente cambió el peso de pie. Si le preocupa la seguridad, lo mejor es vender. Aquí no siempre quieren forasteros con terrenos buenos sin razón. No soy forastera, salté. Esta era la casa de mi hijo. Me dio una sonrisa condescendiente. Y ahora es suya. Lo que la hace valiosa. Lo que hace que la gente siga interesada. Interesada al grado de destrozarme la camioneta, pregunté. La sonrisa se le adelgazó. Si reporta una llanta rebanada, va al registro. Eso es todo lo que puedo hacer. A menos que vea a alguien en el acto. Sentí que se me cortaba el aire de coraje. Encontré una nota que me dice que venda. Eso es amenaza. Técnicamente dijo. Lento es un consejo. Un coraje frío me subió. ¿Alguien no me quiere aquí? Inclinó un poco la cabeza. Entonces, quizá escuché. El desdén en su voz pegó como bofetada. Asintió. Volvió a su carro y se fue sin decir más. Me quedé sola en la entrada, apretando el papel hasta arrugarlo. A Rafael lo ignoraron. Lo desestimaron. Lo menospreciaron. Y ahora me estaban metiendo al mismo silencio. A la misma presión. Las mismas personas que debieron ayudarlo a ayudarme. Me agaché a tocar la llanta rebanada, sintiendo la picazón del polvo de caucho en los dedos. Alguien había venido en la noche. Alguien con los huevos de dejar advertencia. Alguien que creía que el miedo me iba hasta sacar de esta tierra. Pero el miedo hizo otra cosa. Me acercó más a la verdad de Rafael. Y por fin estaba empezando a entender cuánta gente quería que me largara. Pasé la tarde caminando la casa como si Rafael todavía estuviera dentro. Esperando que entendiera algo que nunca tuvo chance de decir. Cada crujido del piso me hacía voltear. Cada sombra me hacía parar. Ya entrada la noche, la casa se sentía más pesada, como si las paredes guardaran algo que habían cuidado para él. Subí la escalera despacio, rozando la mano por el pasamanos. A mitad de camino, los dedos rozaron un hueco debajo de un escalón, una pequeña diferencia que no había notado. Lo apreté suave. La tabla se movió. Me agaché, metí las uñas en la ranura y levanté. El escalón saltó lo suficiente para ver el borde de un libro encuadernado en tela escondido en el hueco. Se me cortó el aliento. Otro cuaderno. Más pequeño que el primero. Más viejo. La tapa crujió un poco cuando lo saqué.
Lo llevé al cuarto de Rafael y me senté en la orilla de la cama antes de abrirlo. La primera página solo tenía una fecha casi 2 años antes de morir. Y una línea corta. Primero noté el agua. Se me apretó el pecho. Pasé la hoja. El arroyo se veía turbio. Nunca lo había visto así. Pensé que era arrastre de la tormenta. Hasta que los peces empezaron a flotar. Se me apretaron los dedos en el cuaderno. La siguiente entrada. Seguí el arroyo río arriba. Encontré huellas de llantas. Frescas. Escuché motores entre los árboles. Vi hombres descargando tambos metálicos sin marcas cerca de la curva. Vacían el líquido directo al agua. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Lo había visto pasar. Otra entrada. Grabé todo. Fotos, placas, muestras. Llamé a la delegación. Me dijeron que dejara de imaginar cosas, que dejaran a los expertos. Nadie vino. Se me apretó la quijada. Rafael había pedido ayuda, y nadie le hizo caso. Pasé otra hoja. La letra se volvía más filosa, más frenética. El nombre de la empresa está en las camionetas. Harrow Ridge Resource Management. Trabajan con 2 socios locales, nombres tachados en los contratos. Pero yo sé quiénes son. Aquí todos saben quiénes son. Había escrito los nombres y luego los borró tan fuerte que no se podían leer. Los 2 aparecieron en mi portón el mes pasado. Me dijeron lo mismo: toma la lana. Cállate. Me ofrecieron más de 200.000 pesos solo por firmar los derechos. Les dije que se largaran de mi tierra. El aliento me tembló. 200.000 pesos. Y dijo que no. Las siguientes páginas tenían diagramas bocetos del arroyo, mapas de los lugares de descarga, fechas y horas, descripciones de camionetas y tambos, pruebas de que había trabajado solo, noche tras noche, mientras su corazón le fallaba. La letra se debilitaba cerca del final del cuaderno. Esta mañana me sentí mal otra vez. Difícil respirar. Difícil tragar comida. No sé si es el corazón o el estrés. Están apretando más. Me siguen. Me vigilan. Luego la penúltima página. Alguien abrió el bodegón. Rompieron la cámara. Dejaron huellas cerca de la puerta. Saben que tengo todo. La mano me tembló al pasar a la última entrada. La letra era lenta, cuidadosa, dolorosamente precisa. Si dicen que estaba confundido o enfermo, que sepan esto, nunca estuve más claro. Cerré el cuaderno despacito. El cuarto se sentía más chico, como si el miedo de Rafael todavía viviera en las paredes. La verdad que peleó por sacar ya no estaba escondida en las sombras de esta casa. Estaba en mis manos. Afuera. Un motor de camioneta rugió lejano en el camino y luego se cayó. Rafael había descubierto algo que podía arruinar a hombres poderosos. Algo que podía exhibirlos. Algo por lo que habían matado para enterrar. Y ahora tenían toda la razón para verme como el siguiente problema en su camino. Apenas dormí. Cada ruido de afuera me despertaba de golpe. Cada crujido de la casa me hacía brincar el corazón. Al amanecer, el segundo cuaderno de Rafael seguía abierto junto a mí. La última línea quemándome los pensamientos. Necesitaba pruebas, no solo sus palabras. Algo que ningún ministerial pudiera ignorar. Algo que ninguna empresa pudiera enterrar. El bodegón era el lugar para empezar. Me puse las botas. Agarré el suéter y crucé el patio. El aire frío era más duro que el día anterior, con una punta que me erizaba la nuca. Cuando empujé la puerta del bodegón, el mismo olor metálico leve me recibió. La cámara rota seguía donde la dejé. La levanté otra vez, dándole vuelta, notando un golpe chiquito cerca del lente. Alguien la había golpeado con ganas. Pasé la mano por debajo del banco de trabajo, buscando. El bodegón ya lo habían registrado antes, pero Rafael habría tenido un respaldo.
algo escondido, algo más difícil de destruir. Entonces, al rozar con los dedos debajo del banco, lo sentí una tira de cinta. Me agaché. La despegué y un disco duro externo negro cayó en mi palma. Se me cortó el aliento. Rafael, susurré. Lo guardaste todo. Lo llevé a la casa como si fuera de cristal. En la cocina lo puse junto a mi laptop, dudando un rato largo antes de conectarlo. En cuanto lo enchufé, apareció una carpeta. Para mamá. Solo si yo no puedo. Se me apretó el estómago. La abrí. Adentro había docenas de archivos de video, ordenados solo por fecha. Di clic en el primero. Una grabación temblorosa de noche llenó la pantalla. Rafael se escondía detrás de un grupo de árboles, hablando tan bajito que tuve que acercarme. Volvieron. Tercera vez esta semana. La cámara giró hacia el camino. 2 camionetas estaban en la curva del arroyo. Motores encendidos. Hombres descargaban tambos metálicos brillantes, sin marcas, idénticos a los que Rafael describió. En el video abrían las tapas y empezaban a vaciar un líquido espeso y oscuro directo al agua. Me tapé la boca con la mano. El segundo video mostraba placas. Primeros planos. Claras. El tercero mostraba a uno de los hombres volteando hacia donde estaba la cámara, obligando a Rafael a agacharse. Aún así, el video captó su cara. Rasgos filosos. Barba espesa. Chamarra con logo de empresa Harrow Ridge Resource Management. Fui abriendo los siguientes más grabaciones, cada una más pesada que la anterior. Cada una un pedazo de la verdad que Rafael había tratado de proteger. Luego abrí otra carpeta. Contratos. Documentos escaneados llenaron la pantalla. Ofertas de compra de derechos de tierra. Cláusulas enterradas en la letra chiquita. Frases que entregaban acceso al agua, permiso de perforación y el derecho a ampliar operaciones de extracción según se considere necesario. Contratos firmados por Harrow Ridge, contrafirmados por 2 socios locales cuyos nombres reconocí de chismes del pueblo. Otra carpeta tenía correos. Asuntos como segunda propuesta, discusión urgente, oferta confidencial. Un mensaje decía Rafael: podemos hacer esto más fácil. Firma ya y recibes 250.000 pesos para el viernes. Di que no y no podemos prometer que le pase a tu camino de acceso. Los accidentes pasan en revisiones de terreno. Me temblaron las manos. Esto no era paranoia, ni estrés, ni la enfermedad nublándole el juicio. Era una campaña coordinada de presión. Abrí el último documento, un borrador de carta dirigida a Stettin a la Autoridad Ambiental Estatal. Rafael había escrito: adjunto evidencia de descargas ilegales en corriente pública, realizadas por Harrow Ridge Resource Management y 2 colaboradores locales conocidos. Si algo me pasa, no fue mi corazón, fueron ellos. Dolió el pecho al exhalar. Este era el reporte que nunca envió. Esta era la pelea que le callaron. Un ruido afuera me hizo alzar la cabeza, crujido de grava. Un carro que bajaba la velocidad cerca de la entrada. Contuve el aliento y escuché. El motor ronroneó unos segundos y luego se alejó. Sin parar. Solo vigilando. Volví a mirar la pantalla. Los videos. Los documentos. La verdad que Rafael murió cargando solo. Era suficiente. Suficiente para exhibirlos. Suficiente para traer a la gente indicada. Suficiente para obligar a Sick-Eye, a alguien, a escuchar por fin. ¿O solo era suficiente para ponerme una diana en la espalda, la misma diana que mi hijo cargó hasta que su corazón y el mundo alrededor se rindieron? Cerré la laptop despacio. Sabiendo una sola cosa con seguridad: Rafael me había dejado las pruebas, y ahora no tenía opción más que decidir qué hacer con ellas. La casa estaba en silencio total.
Yo seguía sentada a la mesa de la cocina, el disco duro de Rafael en el bolsillo y los 2 cuadernos delante de mí, como si pudieran protegerme. Cada tanto miraba la ventana. Con el corazón en la boca, cerca de la medianoche aparecieron los faros. 2 pares, lentos, seguros. Venían directo hacia la casa. Me levanté de golpe. Las camionetas se pararon a 50 metros. Bajaron 4 hombres, pisadas pesadas en la grava, voces bajas. Un golpe seco sacudió la puerta. «Señora Sánchez, abra. Tenemos que hablar». Retrocedí. Otro golpe más fuerte. ¿Ahora? No fingían cortesía. Habían venido a llevarse lo que quedaba de Rafael. Un tercer golpe hizo crujir la madera. Corrí por la cocina. Metí los cuadernos y el disco en una bolsa de lona y salí por la puerta de servicio. Empujé con todo el cuerpo hasta que cedió. Corrí en la oscuridad. El aire frío cortándome la cara. El corazón latiéndome en los oídos. Oí gritos atrás. Se salió por atrás. No volteé. Conocía el terreno, las bardas, las zanjas, los pasos seguros. Corrí hacia el cerro, hacia el rancho de doña Elsa. A mitad del potrero vi una luz, un farol alzado. Doña Elsa agitaba el brazo. «Aquí. Gloria». Llegué jadeando. Me jaló del brazo. Cerró la puerta del corral y me empujó hacia la escalera del pajar. «Sube». Ya subimos. Levantó la escalera y nos agachamos entre la paca. «¡Abajo!». Los hombres daban vueltas como perros, linternas barriendo todo. «Necesitamos ese disco». Doña Elsa me apretó el hombro. «Shh, ya vinieron antes». Pensaron que Rafael estaba solo. Pasaron minutos eternos. De pronto, luces azules y rojas. El ministerial llegó rápido, demasiado rápido. «¿Qué pasa aquí, muchachos?». Buscamos a la señora. Se metió donde no debe. El comandante suspiró. «Vámonos. Yo hablo con ella después». Ni un arresto, ni una pregunta seria. Los hombres se fueron refunfuñando. Cuando todo quedó en silencio, el comandante habló bajito desde abajo. «Sé que están ahí arriba, señora Sánchez». Doña Elsa contestó fuerte. «Váyase a su casa. Comandante, aquí está segura. Segura es relativo», dijo él. «Está tocando cosas que queman». Y se fue. Bajé temblando. Doña Elsa me miró a los ojos. «Ahora lo viste con tus propios ojos. Esto llega muy alto». Apreté la bolsa contra el pecho. El peso de las pruebas de Rafael me quemaba. La pelea que él empezó no era locura, era real. Y ahora me tocaba a mí seguirla o rendirme. Doña Elsa me sentó a su mesa apenas clareó el día. Me puso enfrente un café negro que olía a la leña y me miró fijo. «Ya no puedes quedarte callada, Gloria. Rafael no guardó todo eso para que lo dejaras dormir». «Lo sé», dije con la voz todavía rota de la noche. «Solo no sé por dónde empezar». Sacó un papelito arrugado del cajón y me lo deslizó. «Empieza donde empezó él. Llama a este hombre. Kenneth Hale, División de Investigaciones Ambientales del Estado». Rafael habló con él una vez, agregó. Fue el único que no lo trató de loco. Asentí. Las manos me temblaban mientras marcaba. Contestó al segundo timbrazo. «Cale, habla Gloria Sánchez». Rafael Sánchez era mi hijo. Silencio largo. Luego, con voz pesada. «Lo siento mucho, señora. Su hijo tenía razón, y nadie quiso escucharlo. Ahora yo tengo todo», dije. «Videos, contratos, placas, el reporte que nunca envió. Envíemelo todo. Ya, y guarde copias en 3 lugares distintos. Creo que ya saben que lo tengo», susurré. «Entonces no hay tiempo que perder». Colgué. Abrí la laptop y mandé cada archivo que Rafael escondió, los videos de los tambos, vaciándose en el Oros, en el arroyo, los contratos con cláusulas venenosas, los correos que eran puro chantaje disfrazado,
el borrador de denuncia que nunca llegó a enviarse. Pero no bastaba con un solo buzón. Busqué en mis contactos viejos hasta dar con Julia Morales, periodista de Morelia con la que trabajé una vez en una colecta. Era de las que no se achican ni con gobernadores. Marcé contestó rápido. Julia Morales. Habla Gloria Sánchez. Mi hijo murió protegiendo evidencia de contaminación. Tengo todo. Videos, documentos, nombres. Anoche intentaron entrar a mi casa. Silencio de 2 segundos. Luego, voz de acero. Mándamelo todo. ¿Ahora? ¿Estás segura? Esto quema. Para eso sirvo. Gloria, mándalo. Lo envié todo otra vez. Los mismos archivos, más los cuadernos escaneados página por página. Las fotos de las placas, los mapas del bodegón, más de lo que Rafael alcanzó a juntar en vida. A las 4 de la tarde mi celular empezó a vibrar sin parar. Julia volvió a llamar. Gloria, esto es una bomba. Los análisis del arroyo coinciden con reportes históricos que nadie quiso ver. Uno de los socios locales está emparentado con un diputado. Esto no se queda en Michoacán. Es seguro publicarlo. ¿No? Pero es necesario. 2 horas después, la nota estaba en todos lados. Empresa acusada de vertidos tóxicos en arroyo de Pátzcuaro. Muerte de vecino. Reabre caso de corrupción debajo. En letras más pequeñas. Evidencia entregada por la madre de la víctima. Destapa red de complicidades. El teléfono no dejó de sonar. Hall llamó investigación de emergencia bar abierta, pozos cerrados, cateos en oficinas de Harrow Ridge. Los socios locales sacaron comunicados negándolo todo. La comandancia quiso revisar reportes viejos de repente. Los abogados de la empresa amenazaron con demandas, pero ya era tarde. Las pruebas estaban en la calle, en la red, en televisiones, imborrables. Doña Elsa me miraba desde el otro lado de la mesa, los ojos brillosos. Tu muchacho no logró que lo escucharan, dijo bajito. Tú sí. No contesté. Por primera vez en semanas, las manos no me temblaban. Pero algo dentro se sentía más pesado que nunca. Había terminado el reporte que Rafael no pudo enviar. Había puesto su verdad donde nadie más podía enterrarla. Y ahora que el mundo por fin volteaba a ver, entendí la parte más dura. La justicia no me iba a devolver a mi hijo. No me iba a dar de regreso los años que pasó peleando solo. No iba a llenar el hueco que dejó en mi pecho. La pelea que él empezó se estaba acabando. Y yo era la única que quedaba para cargar lo que quedaba de él. Cuando llegó la primavera al valle, las camionetas desaparecieron. Ya no había motores a medianoche. Ya no había hombres en el portón. Las operaciones de Harrow Ridge estaban temporalmente suspendidas en espera de investigación. Esa era la frase que les gustaba a los de la tele. Significaba que estaban analizando los pozos cercanos, monitoreando el arroyo, y que varios hombres que antes entraban a los restaurantes, como dueños del condado, ahora bajaban la cabeza. Los juicios apenas empezaban audiencias. Demandas, contrademandas, pero los vertidos se habían detenido. Los tambos ya no estaban. El arroyo corría más limpio cada semana. Yo seguía despertándome temprano, escuchando ruidos que ya no llegaban. Una mañana encontré a Hale apoyado en su camioneta oficial, junto al portón, brazos cruzados, pareciendo más viejo que la primera vez que hablamos. ¿Qué tan grave es?, pregunté. Grave, dijo, pero no tanto como habría sido en otro año. Tu hijo les compró tiempo a esta gente sin siquiera saberlo. Tragué duro. No les compró tiempo. Les compró una oportunidad a los demás abajo del río. Hale asintió. El procurador general probablemente te va a citar a declarar cuando esto llegue a juicio. Voy a ir, dije. Por Rafael. Miró hacia la casa.
¿Te quedas con el rancho? Sí. Qué bueno, dijo sencillo. Se siente que por fin tiene a la persona correcta en la escritura. Esa misma semana Julia me llamó desde Morelia. La puse en altavoz en la cocina. Ya eres famosa. Gloria dijo. 3 medios distintos me pidieron entrevistarte. Diles que no respondí, que hablen de Rafael, del agua, pero que no conviertan esto en la historia de la viuda valiente de la semana. Julia soltó una risa suave y aprobadora. Suenas igualito que él cuando dices eso. Terco. Con principios corrigió. Luego su voz se calentó. ¿Qué vas a hacer con el lugar, Gloria? Miré por la ventana hacia los potreros, donde los caballos pastaban bajo el sol pálido de primavera. Voy a hacer lo que él nunca tuvo tiempo de terminar. Cuidarlo. Usarlo. ¿Para qué? Para que los niños vean cómo se ve el agua limpia. Dije, para que las familias vengan acá a aprender por qué esto importa antes de que sea tarde. Un centro chiquito de conservación y educación con su nombre. Hubo una pausa. Suena exactamente a algo que Rafael hubiera puesto los ojos en blanco, dijo Julia ligero. Y luego financiado a escondidas. Sonreí a pesar del dolor en el pecho. Entonces es lo correcto. Hablamos un rato de logística, subvenciones, asociaciones con la Universidad de Morelia, formas de colaborar con organizaciones locales. Cuando colgamos, la idea ya no se sentía teórica. Se sentía como plan. Esa tarde bajé al corral. Leonel estaba cepillando a uno de los caballos cuando me vio. «Tienes esa cara», dijo. «¿Qué cara la que dice que vas a hacer algo que tu hijo te suplicó años que probaras?» Miré al corral del fondo. Medianoche. El alazán grande que Rafael quería. Alzó la cabeza y resopló suave, mirándonos. Pensé que podíamos empezar despacio. Dije, todavía no con medianoche. Leonel soltó una carcajada. Empezaremos con Luna. Es más buena. Ensiló a la yegua vieja con la facilidad de quien lo ha hecho miles de veces, y se volvió hacia mí. ¿Segura? No dije, pero lo voy a hacer igual. Juntó las manos para darme impulso. El cuero crujió cuando me subí a la silla. El cuerpo protestando por el ángulo desconocido. El corazón me latía, no por miedo al caballo, sino por un recuerdo. Rafael a los 12, rogándome que tomara clases con él. Yo riéndome, diciéndole que mejor miraba desde la barda. Agarra las riendas, así me guió Leonel suave. Respira. Ella escucha a la persona, no a los nervios. Empezamos con un paso lento alrededor del corral. El ritmo se me metió en los huesos más rápido de lo que esperaba. El mundo se achicó al sonido de los cascos en la tierra y la sensación de un animal vivo debajo de mí. Ahora lo entiendo. Dije bajito. ¿Entender qué?, preguntó Leonel. ¿Por qué quería que viniera aquí? ¿Por qué construyó todo esto? Leonel se quitó un poco el sombrero. Estudiándome. Él siempre decía que el rancho te iba a dejar entrar cuando estuvieras lista. Se me cerró la garganta. Debí estarlo antes, señora, dijo, voz suave pero firme. Usted está aquí ahora. Eso es lo que cuenta. Dimos otra vuelta lenta. Casi podía imaginar a Rafael sentado en la barda, con esa media sonrisa torcida, fingiendo que no estaba orgulloso de mí y fallando. Después, cuando bajé de la silla y mis piernas recordaron la gravedad, caminé hasta el roble viejo cerca del arroyo donde decidimos poner un letrito. Programa de conservación. Rafael Sánchez. Por la tierra, por el agua y por la gente que depende de ambos. El primer grupo escolar ya estaba agendado para el verano. Hale se ofreció a venir a hablar de análisis de agua. Julia prometió pasar y platicar con los grandes sobre hacer preguntas difíciles cuando los adultos fingen no ver. Parada ahí entre la casa que mi hijo restauró y el arroyo que peleó por salvar, supe que esto no era solo un monumento a él,
Era una vida que no me permití imaginar cuando era solo maestra de secundaria en Morelia, corrigiendo tareas sola en una casa callada y diciéndome que mi hijo estaba demasiado ocupado para llamadas largas. Ahora mis días estaban llenos de planes, de trabajo, de algo que se parecía peligrosamente a esperanza. Si llegaste hasta aquí con la historia de Rafael, con el miedo y la pelea y las noches largas en esta cocina, espero que hagas una cosa por nosotros. Comparte historias como la suya. Habla del agua donde vives y... Si esto te llegó, déjanos un comentario o un me gusta para que más gente sepa lo que pasó en este rancho. Porque esto no es solo de una empresa o un arroyo o una familia que casi se rompe. Es sobre un rancho que al fin me dejó entrar. Un hijo al que conocí cuando ya se había ido. Y una misión que nos va a mantener vivos a los dos, del único modo que todavía importas a través de la tierra, del agua y de cada persona que aprendís a cuidarlos.